Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí con todos los temas de análisis de lo que transcurrió la semana pasada. Les saluda Luis Velázquez. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos de Ciudad Capital? Pues información fuerte, información polémica, información de muchos debates y de gritos en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en donde pues iniciaron las audiencias públicas para conformar el Programa General de Desarrollo Urbano que la LDF debe aprobar a más tardar en noviembre. Audiencias públicas pues que no estuvieron ajenas justo de la polémica, de gritos, de rechiflas, de bucheos en contra de diputados del PRD y en contra de autoridades. De todo eso tenemos la información y tenemos los videos de los momentos pues más críticos que se vivieron en este primer día de 3 de audiencias públicas en la Asamblea Legislativa. También comentarles pues que vecinos de distintos puntos del Paseo de la Reforma y Calzada de los Misterios se preparan para una segunda batalla contra el gobierno de la ciudad en el tema de la línea 7 del Metrobús, pues ya que están viendo que el juez octavo de distrito los va a batear, los va a planchar en el primer amparo que se presentó por parte de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental. Se están preparando otros 2 amparos los vecinos contra el Metrobús línea 7 y de eso también les platicaremos en qué consisten pues dichos amparos. En la Asamblea Legislativa se está discutiendo el tema del sistema local anticorrupción que debe estar aprobado y promulgado a más tardar el 18 de julio. Y sobre eso platicamos con el senador independiente, antes del PRD, Armando Ríos Peter. ¿Por qué platicamos con él? Pues bueno, porque él en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue presidente de la Comisión de Buen Gobierno y Anticorrupción, justo la que preparó los artículos relacionados con ese tema, y pues que tiene una visión sobre lo que en lo que la Asamblea Legislativa y en la Ciudad de México pues debe construirse en materia de sistema anticorrupción. También platicarles que, bueno, pues los diputados del PRD cumplieron su promesa de ir a la Suprema Corte a presentar impugnaciones en contra del Código Electoral de la Ciudad de México, pues un código demasiado señalado, demasiado criticado y fustigado, pues por las distintas desaseos con los que se aprobó y que dejan muchas dudas sobre el procedimiento administrativo. El partido Morena acudió a la Corte con las firmas de apoyo de 2 diputados del PRI, uno del Movimiento Ciudadano y uno del Partido Encuentro Social. Se sumó una diputada del PRD, pero solo para una de las impugnaciones que tiene que ver con los derechos de pueblos y barrios. De todo eso también tenemos información en este programa y pues finalmente la charla que en Ciudad Capital, en Capital CDMX, tuvimos con Jorge Romero. Él es coordinador del PAN en la Asamblea Legislativa, quien habla del Frente Amplio Democrático, esto que algunos han calificado como un intento de coalición entre el PRD y el PAN con miras al 2018. Así es, pues vámonos a sustentabilidad para entrarle ya de lleno a esto del desarrollo urbano. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Ya estamos en sustentabilidad, como les comentábamos al inicio del programa, está en análisis y discusión este Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, porque es importante, porque implica la planeación, las reglas para definir el desarrollo urbano de la Ciudad de México, que siempre ha estado cuestionado, siempre ha estado bajo la lupa desde 2010, que se hizo
la reforma a la Ley de Desarrollo Urbano quedó como un limbo jurídico, nunca se han generado otro nuevo programa general de desarrollo urbano, tampoco hay programas o más bien los programas de desarrollo urbano de las delegaciones están totalmente desfasados, y eso quiere decir que la ciudad se ha construido pues a beneplácito de las inmobiliarias, prácticamente con el aval de todos los gobiernos. Entonces esto ahora se está poniendo a la mesa en una gran concierto ahí, tanto de autoridades como de organizaciones de la sociedad civil, de vecinos que en teoría representan a la mayoría de las colonias y pueblos de la Ciudad de México, precisamente para analizar este plan que pues tiene varias implicaciones que a partir de que ahorita se pone ya a la luz, porque como comentábamos al inicio del programa, tienen noviembre como plazo para aprobarlo, con el antecedente de que el gobierno anterior lo dejó también pendiente, ¿no? Lo dejó a unos meses de dejar el gobierno. Marcelo Ebrard presentó una propuesta y también se quedó ahí olvidada. Ahora se retoma, tiene la asamblea ya este plazo fatal, pero como comentamos al inicio, fue más bien el inicio de un gran conflicto que se verá entre la sociedad civil y pues también ya las fuerzas políticas, porque lo que se vivió también fue un enfrentamiento obviamente entre el PRD y Morena. Así es, ya muy politizado el tema, posiciones antagónicas, al menos dos han prevalecido o prevalecieron durante estos días de audiencia pública. Entre el 5 y el 7 de julio se realizaron estas audiencias. Predomina una posición de parte de las autoridades capitalinas, de parte del PAN, el PRD y el Partido Verde y sus aliados, pues que hablan de aprobar el Programa General de Desarrollo que les envió el jefe de gobierno en noviembre pasado, con algunos ajustes, con modificaciones, con la intención de mejorarlo, reencauzarlo. Y por otro lado, posición de vecinos, representantes de pueblos y barrios, integrantes de comités vecinales, de organizaciones ciudadanas que dicen no queremos este PGDU, porque básicamente representa poner a remate la Ciudad de México, de poner en manos de los desarrolladores inmobiliarios las zonas de conservación ecológica y las áreas de valor ambiental, de someter a la ciudad a un proceso de depredación mayor que nos llevará a la pérdida más de movilidad, que de por sí ya estamos en una crisis mayor de abasto de agua. Esas son las posiciones de los vecinos contra las posiciones de las autoridades capitalinas. Y pues el señalamiento de que Morena está atrás de los vecinos, encauzándolos hacia esa protesta. Y es en ese ambiente en el que empezó la primera de las 3 audiencias. Toma la palabra Raúl Flores, presidente del PRD en la ciudad y vicecoordinador de la bancada en la Asamblea Legislativa, y pues así le va. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a esta Asamblea Legislativa, bienvenidos a los del Presidium también. Creo que el ambiente democrático, el ambiente de respeto no se debe perder. Yo, pues, respeto a la ciudad, pero a gritos no se puede entender uno. No se las estamos mentando. Una democracia así. Hablo de respeto. Lo primero que uno tiene, la primera condición que uno tiene para el diálogo es el respeto. Y a mí me parece que tenemos enfrente una tarea muy importante. Yo creo que se engrandece la figura del conductor ante esto que estamos viviendo ahorita. En cada una de las reuniones del conductor. Y gracias a este instrumento, esta parte en la que tratan de silenciar a una persona me parece lamentable. Por cierto, quiero expresar mi solidaridad con la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México.
silenciar a la gente me parece por lo menos una posición casi fascista. Aquí venimos a escuchar. Así se vivió este ambiente ahí en la Asamblea Legislativa. Ya sabían los diputados que habría esta resistencia por parte de los vecinos. Son vecinos que no se están manifestando el día de hoy, sino llevan años manifestándose. Cada que hay algún conflicto con los temas inmobiliarios, pues son ellos quienes alzan la voz, y que su postura es prácticamente un no rotundo, ¿no? Su versión de los vecinos es: no se tiene que mover nada absolutamente de aquí a que concluya el gobierno, porque a su juicio se estarían legalizando todas las obras que se han hecho con alguna violación a los programas de desarrollo urbano. Y pues bueno, como ustedes vieron en el video, abuchean a Raúl Flores, abuchean a la secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, y todo lo contrario ocurre cuando sube al Presidium a tomar la palabra César Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa, pues quien anuncia que su partido en el órgano legislativo se va a oponer al PGDU, acusa al jefe de gobierno de no haber respondido a una solicitud de diálogo que se le hizo, y pues en ese escenario es que ya estaba como planchado de alguna manera, pues que sí abuchar a Flores y a las autoridades y respaldar a Morena. Entonces es cuando surgen ahí las dudas y los señalamientos de que muchos de esos vecinos que estaban en esa audiencia pues venían vinculados al partido Morena. Vayamos a ese momento. Dice no al Programa General de Desarrollo Urbano porque no creemos que sea la solución que necesita esta ciudad. Nosotros no es la primera vez que lo manifestamos, ya se lo habíamos manifestado al secretario de Desarrollo Urbano, se lo manifestamos con una carta al jefe de gobierno. Estuvimos hace 2 meses afuera de su oficina y le pedimos al jefe de gobierno, como partido político, como el partido mayoritario en esta ciudad, que abriéramos un diálogo sobre el tema de desarrollo urbano. Y la respuesta fue silencio absoluto. El jefe de gobierno no abrió sus puertas para discutir este tema de manera razonable, de manera con argumentos, etc. Nosotros le decimos, porque el gobierno ya no nos escuchó, el gobierno mandó su propuesta a esta Asamblea Legislativa, pues ahora nos toca decirle a los diputados de las otras fracciones parlamentarias que seamos muy conscientes. Esa es la postura de Cravioto, que básicamente coincide totalmente con los vecinos, de que no se debe de aprobar absolutamente nada de aquí al 2018, donde entrará en vigor la Constitución de la Ciudad de México y trae pues esta definición de un instituto que tenga que planear lo subsecuente con una agenda de largo plazo. Entonces pareciera que tanto la alianza de los vecinos con Morena es detener a como dé lugar este programa general de desarrollo urbano, y pues ahí ellos, las autoridades, intentaron dar su postura, convencer de por qué se tendría que aprobar, pero también se vieron ahí algunos actores políticos de larga trayectoria que pues dejan ver, por muy legítima que sea la causa de los vecinos, y que conocemos a muchos de ellos y sabemos que son vecinos que legítimamente están peleando por un mejor desarrollo urbano de la ciudad, pero esto pues deja ver claramente los tintes políticos. Y tanto se ven que, bueno, pues quien toma la palabra, por ejemplo, una de las personas que toma la palabra en ese momento es Lorena Villavicencio. ¿Quién es Lorena Villavicencio? Pues bueno, fue coordinadora del PRD en la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Gobierno pues de ese órgano hace ya 3 legislaturas. Pero además después renuncia al PRD y se va al PRI. Y después de que renuncia al PRI, ahora está en Morena. Y justo pues anunciando que ella es parte de una organización ciudadana
trata de reventar la reunión diciendo que es ilegal el PGDU e ilegal la audiencia pública, y que de una manera muy airada se dirige a los diputados y las autoridades capitalinas en uno de estos momentos muy tensos de la audiencia pública. Toda la ciudadanía, y que ¿por qué se adelantan? ¿Por qué se adelantan cuando la nueva Constitución, el jefe de gobierno se envolvió en la nueva Constitución como si fuera niño héroe, ahora está desconociendo en los hechos sus contenidos? Necesitamos una institución autónoma especializada que esté alejada de los intereses inmobiliarios. Perdón, pero ustedes hacen los foros, perdón, como quieren. A mí me restringieron mi participación en términos generales. Vamos a hablar del programa. Estoy hablando del programa, si me permiten. Estoy hablando del programa. Estamos en contra, somos parte del movimiento Mueve. Somos muchas colonias y vecinos. Yo vivo en Álvaro Obregón. Y estoy viendo desfilar la construcción de muchos edificios, centros comerciales todos los días, y ahora vienen a indignarse porque los ciudadanos están molestos cuando no hay ningún mecanismo de consulta a los ciudadanos. Tenemos una ley de participación ciudadana absolutamente restrictiva que solamente nos condena, ¿sí? o está limitada a los órganos establecidos que sabemos que son manipulados por los delegados políticos. Y los ciudadanos, ¿cuándo se consultan? Nunca en la historia de la Asamblea, y yo fui presidenta de esta Asamblea, jamás tenemos un precedente donde los planes parciales de desarrollo, ¿sí? no se pusieran a consulta de los ciudadanos que iban a ser afectados. Es la primera vez. Ustedes deberían regresar de inmediato este programa de desarrollo urbano al jefe de gobierno para que cumpla con la ley, cumpla con la ley de planeación donde tiene que incorporar el punto de vista de todos los vecinos de todas las colonias, y acabemos con esta visión de la ciudad que está atentando contra los derechos fundamentales como es el agua. A nada estuvieron de llegar a los golpes ahí entre los vecinos y los diputados que están confrontados en un día que, por curiosidad o por casualidad, en Venezuela también se veían esas escenas de golpes dentro de un congreso. Lo digo esto por las analogías que luego se hacen del partido de Andrés Manuel López Obrador con el ala chavista que ha tomado esta posición tan radical. Entonces, incluso Raúl Flores lo metió ahí al debate, que tuvo también un debate muy airado en Twitter contra todos los vecinos que le reclamaban pues este señalamiento que hizo él de llamarlos fascistas. Pues así estuvieron de calientes los ánimos, lo cual evitó que se discutiera técnicamente o a fondo lo que todos deberíamos de estar revisando y analizando, la viabilidad o no de este programa general de desarrollo urbano y vivienda, y no este tipo de pleito ya político, ¿no? Y vaya que estuvo fuerte en esta parte que te refieres, y que pudimos ver en este primer video cuando Raúl Flores, que es increpado, que no lo dejan hablar, que le arrebatan la palabra, pues les dice que está en una posición casi fascista, y después se la cobraron en Twitter, en redes sociales, le fue como en feria a Raúl Flores, ¿no? Pero bueno, en este proceso de toma y daca, de jaloneos, de arrebato de palabras, tomó el micrófono una de las integrantes de este movimiento ciudadano llamado Suma Urbana, Josefina MacGregor. Ella ha destacado mucho por posiciones en contra de las políticas públicas en materia de desarrollo urbano. Las ha calificado siempre de un desastre, de permitir la corrupción, de permitir los negocios sucios, del desaseo en la construcción de las mismas políticas, y no fue la excepción. En esta audiencia pública, cuando habla, pues lo que señala es que no se respetaron los procedimientos para una adecuada consulta, y de plano pidió desechar el proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano. Vayamos con Josefina MacGregor. El trato que hemos recibido ha sido de cero respeto, cero diálogo con SEDUBI y con la Asamblea y con el jefe de gobierno. La modificación al reglamento de construcción los libera de toda responsabilidad a los constructores. Es verdaderamente una violencia. Entonces, nada más para que no sepan, no piensen que nada más es que estamos aquí, somos cuantos de educación. Sencillamente reaccionó nuestra parte poco controlada, porque nos han venido maltratando en la Asamblea, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en la Jefatura de Gobierno.
Habiendo dicho esto, voy a iniciar diciendo que Sumo, Fania y la Cruz de Colonos Extranjeros a la Clínica COPAC rechazan rotundamente el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 2016-2030 por ser violatorio al derecho humano de la legalidad. También quiero aportar que todas las inconsistencias que se han mencionado solo en 2 ponentes, nos faltan 86, son razón suficiente para que la Asamblea lo hubiera regresado. Razón suficiente. Fallas en procedimiento implican evolución de la Asamblea de este proyecto. Ahora voy a decir cuáles son esas fallas, ¿no? Las que nosotros hemos detectado se pueden sumar a las que todos los demás han detectado. La Ley de Asentamientos Humanos prevé que la versión final del documento del Programa General del proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano, conjuntamente con las observaciones hechas por la ciudadanía y las razones por las cuales fueron desechadas, se ponga a disposición del público. Esa versión jamás la tuvimos a nuestro alcance, nunca. Se han mencionado varias razones por las cuales el programa general incumplió con los procesos, razones de fondo, ¿ok? El que se le envíe a los pueblos y barrios una consulta, ya que lo tiene la Asamblea, no es válido, diputada, porque la Ley de Desarrollo Urbano indica que eso tenía que haber sido previo al envío al jefe de gobierno. Aquí hubo otra falla grande del jefe de gobierno, no haber verificado que se hizo en tiempo y forma lo que le está entregando a la Asamblea y de la consejería jurídica actual. Pero si no se hizo en tiempo y forma, no es culpa de los ciudadanos, pero sí es obligación de la Asamblea rectificar todos los elementos y con uno solo de ellos regresar. Y esto tampoco constituye una consulta porque se está presentando como una consulta pública y quiero que nos quede claro a todos que no puede serlo, porque para haber habido una consulta pública de este proyecto debió haber sido previo al envío del mismo con el documento final y las observaciones antes de hacer el envío al jefe de gobierno. Entonces, agradecemos la oportunidad de la consulta pública, pero que quede claro que la audiencia pública es para indicar las fallas del proceso que ha tenido Sedú y el jefe de gobierno y la Asamblea, la razón por la cual le rechazamos. El formato no nos dio en Sumo Urbana, que venimos trabajando hace mucho. Estas son las observaciones que le traemos. Vamos a entregar por oficialidad de partes. Son documentos serios que se han entregado a la Asamblea 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y ahora 17. Josefina MacGregor es una voz autorizada dentro de los vecinos, de las más estudiosas, que conoce muy bien todo ese recoveco legal que tiene el marco legal del desarrollo urbano en esta ciudad, pero que bueno, se ve rebasada dentro de todo este conflicto político que no quedó ahí, ¿no? Bueno, y como lo dice, le dice Josefina MacGregor al diputado Flores y a los otros diputados que pues bueno, ellos han sido demasiado maltratados por las autoridades y pues ahora se merecen ese trato de parte de los vecinos. Y ese trato de parte de los vecinos, ojo por ojo y muy fuerte, porque en el siguiente video vemos a una de las vecinas, se levanta de su lugar, arrebata la palabra a quienes están en ese momento dialogando, le dice a los diputados que dejen hablar a todos los vecinos sin coartarles ese derecho y hasta le arrebata el micrófono a una edecán. Es uno de los momentos más tensos porque parecía que incluso esta vecina quería llegar a los golpes. Por favor, ustedes son servidores. Pido por favor, hay otro ciudadano que va a participar. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Condenable que se den este tipo de actos en la Asamblea Legislativa porque se pierde de vista el foco de atención que es
este Programa General de Desarrollo Urbano y Vivienda, sobre todo porque después los diputados del PAN o la presidenta de esta Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda lo que vendría a platicar y que publicaste en Capital CDMX es que de frenarse este programa general, lo que estaría dando permiso sería para que se gobernara con bandos, ¿no? Y ese tema de los bandos, como el famoso bando 2, que fue con el que se gobernó durante la época de Andrés Manuel López Obrador, con el tiempo se ha venido confirmando que tuvo un efecto pues demoledor, porque no solo encareció el precio de la tierra en la capital del país, sino que también segregó a muchos capitalinos, a más de 1 millón, de los cuales se han tenido que ir a la periferia, incluso a las entidades vecinas o a las zonas conurbadas, por todo este desorden urbano que hay en la capital del país. Sí, precisamente el tema del bando 2 fue uno de los asuntos más discutidos en estos días de audiencia pública. Raúl Flores, en uno de estos, cuando ya lo dejaron hablar, en el tercer día de audiencias, el viernes pasado, comentaba que el bando 2 sigue vivito y coleando, que quedó inserto dentro del Programa General de Desarrollo Urbano del 2003, que es el que nos sigue rigiendo, y que aunque el bando 2 desapareció, pues sus políticas se mantienen vigentes en el PGDU 2003, y entonces pues es lo que hay que derogar. Recordemos que con el bando 2, como tú ya comentabas, sube el precio del suelo en las delegaciones del centro de la ciudad, que es donde estaba permitido construir, porque en el resto de las demarcaciones se prohibió la construcción de vivienda y de centros comerciales. Al encarecerse el suelo, pues la gente no tiene oportunidad de acceder a una vivienda justo en esa zona, se eleva el predial, se elevan otros servicios, y quienes eran residentes originarios de estas demarcaciones centrales, pues al encarecerse renta, al encarecerse suelo, predial, impuestos, pues se tienen que migrar. ¿A dónde migran? Pues a los municipios conurbados, en donde cada vez está más lejos el centro de la ciudad, donde se tienen que trasladar 2-3 horas para llegar a sus centros de trabajo o escuela, un fenómeno que se conoce como gentrificación, que es lo que han acusado muchos especialistas. Y sobre ese tema es que rondó muchas de las posiciones en estas audiencias públicas, de que y lo que decía Margarita Martínez Fischer, pues es de que no podemos seguir gobernados por bandos. Decía, como tú ya comentabas, que si Morena, porque ese es un escenario, si Morena gana en el 2018, con este vacío jurídico de existir, de no aprobarse el PGDU que está ahorita a debate, habría un vacío jurídico, y entonces Morena, si llega al gobierno de la Ciudad de México en 2018, pues gobernaría con bandos como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, y es lo que no quieren. Quieren que exista un marco jurídico que por lo menos de aquí al 2021, pues de alguna manera ate de manos a la siguiente administración capitalina. ¿Por qué de aquí al 2021? Porque la Constitución de la Ciudad de México establece que en ese año se tiene que aprobar un nuevo PGDU que salga como propuesta de lo que será el Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México, una de las nuevas instituciones que se generan con la Constitución de la Ciudad de México. El Instituto de Planeación tiene que someter el proyecto de PGDU al futuro Congreso de la Ciudad, que sustituirá a la LDF. Entonces, a partir del 2021 existirá un nuevo ordenamiento en materia de desarrollo urbano, pero mientras tanto, en este lapso de tiempo, pues no habría nada si el PGDU actual no se aprueba. Pues así está la cosa, ahí dejamos el tema, ojalá se den el tiempo necesario para analizarlo y que se baje un poco la carga política y se entre más al debate técnico, porque los datos duros ahí están, ¿no? Los datos duros de cómo afectó el bando 2 en las delegaciones centrales, tan solo para poner un ejemplo, en la delegación Benito Juárez, que es una de las que quedó dentro de este bando 2, pues hoy por hoy el metro cuadrado está más o menos en unos 35,000 pesos, lo cual hace pues prácticamente inaccesible la vivienda para un alto porcentaje de la sociedad civil, y esto pues tiene grandes consecuencias, sobre todo para los que menos tienen, ¿no? Que es una de las banderas de Morena y que tendrían que estarse reflexionando y discutiendo a la luz técnica de este Programa General de Desarrollo Urbano y Vivienda, que además tendrá que pasar por la visión de los pueblos y barrios de la Ciudad de México, que es otro tema muy complejo. Pero vámonos ahora con
esta línea 7 del Metrobús, que no deja de dar o de causar polémicas. Será una obra que igual enfrente la oposición vecinal de principio a fin. Ya se detuvo por un amparo que prácticamente se prevé que quede sin efectos. El viernes de la semana pasada, Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, hablaba de que es probable que el 21, o más bien ya están citados el 21 de agosto para la audiencia constitucional, ya para determinar si ese amparo procede o no procede. Lo más seguro, porque les han permitido continuar las obras, es que sea desechado, pero por eso pues hay más herramientas o recursos legales que los vecinos estarán intentando para tratar de frenar, por lo menos, o de atrasar esta obra que se tiene previsto concluya en octubre de este año. Vecinos de algunas colonias como La Juárez, San Miguel Chapultepec y Peralvillo se reunieron, convocaron una conferencia de prensa el martes de la semana pasada en el mercado público de la colonia Peralvillo. Ahí anunciaron que promoverán 2 amparos más antes del 15 de julio, esto porque en este periodo de tiempo el Poder Judicial se va a vacaciones. Antes del 15 de junio presentarán 2 amparos. Uno, para atacar la causa de utilidad pública de la línea 7 del Metrobús. Dicen que no se justifica esa causa de utilidad pública, que ya hay transporte público que está funcionando y bien barato en el Paseo de la Reforma y en la Calzada de los Misterios. Y por otra parte, promoverán un amparo para que un juez determine el carácter patrimonial, histórico y cultural de la Calzada de los Misterios, en virtud de que el primer amparo que en su momento presentó la Academia Mexicana de Derecho Ambiental solo defendía el patrimonio histórico y cultural del Paseo de la Reforma, quedando fuera pues justo el tema de la Calzada de los Misterios. Y es Víctor Juárez, habitante de San Miguel Chapultepec, quien explica, quien abunda sobre la intención de presentar estos 2 amparos que se vendrían a sumar a otro que ya existe, que presentaron vecinos de Polanco, de la Nueva Granada, que quedó radicado en el Juzgado 12 de Distrito. Lo promovió Eduardo Fará y Gustavo García, y que Gustavo García nos comentaba también hace algunos días que este amparo que quedó radicado en el Juzgado 12 se va a juntar con el amparo de AMDA que está radicado en el Juzgado 8 para generar un mismo expediente. Entonces, de prosperar la situación de los 2 amparos que promoverán vecinos, ya serían 4 amparos contra la línea 7 del Metrobús. Pero vamos con Víctor Juárez, quien explica pues la estrategia para estos 2 nuevos amparos. El Juzgado 12 habla sobre lo que muy acertadamente Alfredo Chío señaló, que es, hay una ilegalidad en el proceso con el que se aprobó la obra. Primero se aprueba y luego se dice que es necesaria. No se consulta. Entonces, el segundo amparo es la violación de nuestro derecho a la participación, de nuestro derecho a la consulta, de nuestro derecho al debido proceso en las obras públicas que pagan todos ustedes, los reporteros y nosotros con nuestros impuestos. Ese es por donde va el segundo amparo. Hay un tercer amparo, antes que el cuarto amparo, que es el de Misterios, que va demostrando que es inútil. No es cierto que haya utilidad social en esta obra. Aquí, ahorita que caminemos a Misterios, si nos permiten, cuando terminemos en unos minutos más, pasan 4 diferentes líneas de autobuses y todas son nuevas. Y la mitad, más de la mitad, son la M1 del gobierno de la ciudad. Y les doy el dato otra vez. Ustedes hoy se suben dentro de un rato a un expreso y llegan a Santa Fe por 5 pesos. Las mujeres se suben a un camión seguro con plataformas de accesibilidad total para personas de capacidades diferentes y llegan a Santa Fe por 2 pesos. Díganme ustedes como para qué se necesita que arrasen con todo el camellón, que tiren todos los árboles para meter unos camiones de desecho de Europa más contaminantes que los que hay ahorita. Haya por parte del juez, pida un informe al INAH para que le diga es o no es área de protección patrimonial, cultural e histórica la Calzada de los Misterios. Nosotros ya sabemos que sí es, pero la zona, todos los habitantes de aquí
necesitan tener la certidumbre jurídica, porque si no al rato una noche vienen y nos madrugan y otra vez les pegan a 3, 4, 10, 30 árboles y otra vez tiene que salir la gente a defender su patrimonio. Esa es la opinión de este vecino, que pues ya él advierte esta nueva batalla legal que abrirán. Parece que están pues organizados, o por otra parte pues que también se les han ido los plazos y están buscando por dónde atajar esta obra. Así es, no planean quedarse quietos, tienen sus propias interpretaciones de los sucesos, al menos de la resolución del juez octavo distrito, que levanta la suspensión definitiva y le permite al gobierno de la ciudad continuar la obra. Sergio González, habitante de la colonia Juárez, tomó la palabra en esta conferencia de prensa y pues señala ahí que el juez octavo, al levantar la suspensión definitiva, le prohíbe al gobierno de la ciudad talar árboles y construir estaciones del Metrobús en Paseo de la Reforma, desde el tramo que va de la Estela de Luz hasta la Fuente de Petróleos. Y esta es la manera en la que los vecinos pues leen la resolución del juez octavo. Base cocida en la tradicional zona de los misterios todavía no tiene una suficiente definición por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero ha sido prohibida por el juez octavo en los términos de su resolución del miércoles 28 de julio de 2017. Esta resolución anuncia que está prohibida la construcción de cualquier estación de transbordo en el Parque Mexicanito, en el Parque Líbano y Chapultepec, en los términos de la resolución del juez Fernando Silva del miércoles 28 de junio de 2017. Nuevas acciones legales para preservar patrimonio cultural y demostrar la inutilidad pública de la línea 7 en términos de sustentabilidad y movilidad. Los ciudadanos que suscribimos este comunicado contra la ilegal e innecesaria línea 7 del Metrobús, informamos puntualmente al público en general, medios de comunicación, funcionarios federales y de la Ciudad de México, el verdadero alcance de la modificación de suspensión definitiva emitida el miércoles 28 de junio de 2017. Prohibidos: el ecocidio, esto significa ni una tala de árbol más; 2 estaciones de transbordo en Chapultepec y zona periférica. 1. La resolución permite al ciudadano Miguel Ángel Mancera y su gobierno continuar la obra solo, y apuntamos solo, si lo hace sin talar un solo árbol ni afectar Chapultepec y su periferia. La resolución aplica a toda la construcción del Metrobús línea 7. La calzada de los Misterios, aunque no mencionada por el juez, tiene el mismo carácter de patrimonio cultural que el Paseo de la Reforma, lo que obliga al ciudadano Miguel Ángel Mancera y su gobierno a no talar un solo árbol en la calzada de los Misterios. Así, el conflicto de la línea 7 del Metrobús, los vecinos están en su legítimo derecho de seguir presentando recursos. Ya veremos qué conclusión tienen, además de este largo espacio de vacaciones que se abrirá del Poder Judicial. Lo más seguro es que gane tiempo el gobierno para poder avanzar en la obra. ¿Seguro? Y pues entonces sea más difícil atacar esta obra, que pues todos tenemos la preocupación de que no vaya a afectar la imagen urbana y artística y cultural que tiene una avenida emblemática como Paseo de la Reforma. Pero bueno, ahí lo dejamos, le estaremos dando seguimiento para ver qué sucede y si hay alguna resolución próxima por parte de los jueces. Por ahora vámonos a la entrevista aquí en Ciudad Capital. Hoy me dijeron en la escuela